Bienvenidos una vez más a la clase de hoy y esta vez vamos a ver el tema del signo lingüístico. El objetivo de aprender este tema es más que nada darle secuencia a las lecciones anteriores revisadas y profundizar sobre nuestro lenguaje. Este es el objetivo principal, ¿no? Otro punto también que es importante recalcar es el hecho de que han existido muchas teorías que van a dar diferente enfoque a lo que a lo que actualmente tenemos respecto al estudio de nuestro idioma, de nuestro lenguaje, la gramática y sus ramas anexas. Bien, y con esto pues empezamos. Para poder hablar sobre esta evolución de la lingüística, porque la gramática, el estudio de la gramática tradicional que antes se establecía, Ferdinand de Saussure va a crear una doctrina, ¿no? Una teoría diferente a lo que planteaban los postulados de la gramática tradicional. Ferdinand de Saussure va a proponer lo que es el estructuralismo, es decir, darle una estructura a la lengua. Y algo que es muy importante recalcar es que él da relevancia a cierto aspecto del idioma, mientras que la gramática tradicional resaltaba principalmente el lenguaje escrito, ¿no? La escritura. Ferdinand de Saussure nace en el año 1857 y fallece en 1913. Él va a hacer un cambio, va a evolucionar el estudio de la gramática. Una de estas principales investigaciones es publicada en el año 1916, pero él no es quien va a presentar su obra, sino son sus discípulos de la Universidad de Ginebra, quienes son Charles Bailly y Albert Senchenay. Si ustedes se fijan, la fecha del año de 1916 es posterior al fallecimiento, ¿no? Al deceso de este lingüista. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Ferdinand de Saussure? Él, a diferencia de la gramática tradicional y sus diferentes postulados, le va a dar mayor relevancia a la lengua hablada que a la escrita. Entonces, para Ferdinand de Saussure, él considera que el objeto de estudio de la lingüística es la palabra hablada. Y plantea él una analogía, porque él, para explicar sobre la gramática tradicional y sus postulados, como bien lo habíamos dicho, dice, si solo vamos a atender a lo escrito, es como pensar que para conocer a alguien es mejor mirar su fotografía que su cara. Entonces, esta analogía que hace Ferdinand de Saussure nos explica que tendríamos que escuchar y expresar en vivo cómo se expresa una persona, cómo expresa su lengua, ¿no? Ferdinand de Saussure va a hacer una clara diferenciación entre estos tres términos: lenguaje, lengua y habla. ¿Qué es el lenguaje para Ferdinand de Saussure? Es la capacidad de comunicación mediante signos orales y escritos. En él van a intervenir factores fónicos, acústicos, fisiológicos, sociales, etc. El lenguaje es un campo amplio para el estudio, así que él indica, si la lingüística se ocupara del lenguaje, no podría ser una ciencia independiente. Es necesario que se dedique a estudiar un objeto que le corresponde a ella sola, ¿no? Entonces se podría decir que la lingüística llegaría a ser parte del lenguaje, ¿no? Dependería de otros aspectos, porque hablar del lenguaje es hablar también de los factores fónicos, acústicos, fisiológicos, sociales. Entonces es un conjunto y la lingüística sería parte de este conjunto. Por lo tanto, al independizarse, como ya lo habíamos mencionado antes, que es una ciencia bastante joven, el principal objeto de estudio de la lingüística es la lengua, según el autor Ferdinand de Saussure. Ustedes pueden ver en su pantalla lo que es el sistema, es el sistema que nos propone también Jacobson, que es el circuito comunicacional, pero también es este sistema donde se muestra claramente el lenguaje, ¿no? Para
Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico está conformado por partes. Pero bueno, entonces antes de llegar a estas partes, tenemos acá, por ejemplo, al emisor, quien va a tener una idea, un pensamiento y lo va a transmitir. Para el estructuralismo es importante cómo se transmite este mensaje, de forma oral, ¿no? Entonces, no siempre va a ser de forma oral, porque ustedes se dan cuenta, hay diferentes sistemas de lenguaje, como por ejemplo el lenguaje LCD, donde se maneja el lenguaje de señas. Entonces, ven que ahí, por ejemplo, va a haber un factor que es el físico, el fisiológico, que va a intervenir en ese sistema de lenguaje. Entonces, aquí tenemos el receptor, quien va a asimilar el mensaje y pues va a formar en la mente, vamos a ir formando la interpretación, ¿no? Para luego dar una retroalimentación del mensaje recibido. ¿Cuál es la diferencia entre lengua y habla? Ya hemos hablado sobre el lenguaje, donde intervienen diferentes factores. ¿Qué es la lengua? La lengua es inmaterial ya que descansa en la memoria social porque pertenece a la colectividad de sus hablantes. La lengua es con lo que todos nacemos, por eso también se denomina como lengua materna, lengua madre. La primera lengua que nosotros tenemos, por ejemplo, en los campos, en el campo, la gente puede tener como primera lengua el quechua, el aymara o el guaraní. Entonces, eso de acuerdo al contexto social también en el que viven, ¿no? Entonces, ahí ya tendríamos que hablar del sistema de lenguaje que ellos manejan. Pero esto es colectivo. La lengua tiene una connotación colectiva, mientras que el habla, a diferencia del lenguaje, es material, es algo que se oye y se puede leer, corresponde a un hablante particular en un momento dado. Entonces, mientras que el lenguaje es inmaterial, el habla, mientras que el lenguaje es inmaterial y colectivo, el habla es material e individual. Aquí ustedes tienen un resumen de lo que es la lengua, código universal dentro de una comunidad lingüística, puede ser un contexto social, los que hablan exclusivamente como lengua y tienen como lengua materna el quechua. El habla, acto libre de utilización de este código por parte de los sujetos, ¿no? Una persona que es proveniente de este grupo social que habla exclusivamente del quechua, pero paralelamente aprende a hablar el castellano. Para Ferdinand de Saussure, la lengua es un sistema de signos. ¿Y qué es un sistema? Un sistema tiene un conjunto de partes. Entonces, esta es la idea que va a dar origen al estructuralismo, ¿no? Entonces, es fundamental porque, según Ferdinand de Saussure, los signos son interdependientes. Es decir, que se relacionan entre ellos, no pueden funcionar por sí mismos. Los elementos lingüísticos mantienen un parecido al que guardan las piezas del ajedrez en un momento de una partida. Si se cambia de posición una pieza, se desaparece alguna o si se añade otra en el juego. El equilibrio se altera y se pasa de un sistema a otro diferente. Ramas que nos van a ayudar para poder obtener este equilibrio en los signos es la morfología, la semántica y la sintaxis. ¿Y cómo funciona esto? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una palabra que es casa y alteramos los fonemas, alteramos las letras, podríamos poner primero la A, luego la C, luego la A y luego la S. Tendríamos como AXA. Se dan cuenta que esto se ha alterado, por lo tanto ya no tiene un equilibrio. Entonces, si se dan cuenta, cada una de las vocales y de las letras por sí solas no significa nada. Entonces tendríamos que al unificarlas, al organizarlas, estas recién cobran sentido. Para Ferdinand de Saussure, el signo lingüístico une un concepto. El concepto que tenemos de casa con una imagen acústica, la secuencia fonética casa, que tenemos en nuestra memoria y que materializamos fonéticamente. Como hablantes, cuando deseamos emitir el concepto casa o que relacionamos dicho concepto cuando lo escuchamos como receptor. Es decir, aquí prácticamente nos está explicando cómo funciona el signo lingüístico y cómo está conformado a su vez. Una explicación más sencilla es con esta diapositiva, que las partes de un signo son dos. El significado, que es el concepto, y el
significante, que es el resultado, o sea, o la expresión cuando expresamos esta palabra, ¿no? Por ejemplo, el significado es la idea que se nos hace en la mente. Ustedes ahorita tienen por ejemplo, la palabra hamburguesa, ¿no? Entonces, ya en sus cabezas se pueden imaginar la hamburguesa, con qué tipo de pan, cómo está la carne, hasta qué punto cocida, las diferentes ensaladas, o la lechuga, o qué es lo que quieren colocar a su hamburguesa. Y cuando yo expreso la idea, cuando expreso esta palabra de hamburguesa, es el significante, ¿no? Incluso puedo deletrear H-A-M, etc. Entonces, al momento de expresar mi concepto, entonces ya hay una fusión entre significado y significante. Y estos dos dan como resultado el signo. Ustedes tienen un ejemplo acá del significante martillo y el significado, la forma, ¿no? ¿Qué es un martillo? ¿Cómo se forma? Bueno, entonces, haciendo un resumen de la lección aprendida el día de hoy, pues en conclusión, ¿no? Que el signo lingüístico, que tiene dos partes, el significado y el significante, que también esto es parte del estructuralismo planteado por Ferdinand de Saussure, quien va a ser una teoría que nace de la intención de mejorar y evolucionar el estudio del sistema del lenguaje, y más que nada hace frente a los postulados que nos planteaba la gramática tradicional, como lo que habíamos revisado la vez pasada, ¿no? En el tema los aportes de la lingüística del siglo XX. Y cuando hablamos de los postulados que mencionaba la gramática tradicional, son respecto a la relevancia a la lengua escrita sobre la lengua hablada, que Ferdinand de Saussure le da más importancia a la lengua hablada que a la escrita. Otro postulado de la gramática tradicional es que hay una creencia de que la lengua alcanza una etapa de máxima perfección a la que es necesario ajustarse. Entonces, frente a estos postulados que presenta la gramática tradicional, Ferdinand de Saussure plantea esta doctrina denominada como el estructuralismo, y al interior del estructuralismo el signo lingüístico, que está conformado por el significado y el significante. Bien, con esto habríamos concluido nuestra lección. Espero que hayan estado presentes en la clase. De no haber estado, pues para eso se está realizando este video. Y bueno, manténganse en casa y pues espero que estén bien, ¿no? Cuídense mucho. Gracias.